Buenas tardes. En este video vamos a mostrar la evolución de las referencias y del estado interno de los objetos al crear y enviar mensajes a objetos de clase Alien. En la programación orientada a objetos, cada objeto de software creado en ejecución modela un objeto del problema identificado en la etapa de diseño. Si un objeto tiene asociado a otro objeto, su estado interno mantiene una referencia al objeto asociado, de modo que la asociación entre clases se modela en ejecución a través de referencias entre objetos. Cada clase accede y puede modificar directamente los valores de sus atributos. Para modificar los valores de los atributos de instancia de los objetos asociados, debe usar los servicios provistos por la clase asociada. Consideremos el siguiente segmento de código. La primera instrucción declara 4 variables de clase Alien. La segunda instrucción crea un Alien, es decir, ejecuta el constructor, que crea un objeto y lo liga a la variable A1. Pero observen que también crea un objeto de clase nave espacial. Este objeto solo queda ligado al atributo nave. Es decir, el parámetro real es una referencia a un objeto que se asigna al parámetro formal del constructor y luego se asigna al atributo de instancia nave. La siguiente instrucción asigna a la variable A2 la referencia al mismo objeto que está ligado a la variable A1. La siguiente instrucción envía el mensaje clon al objeto ligado a la variable A1. Cuando se ejecuta el código de clon, en este caso estamos usando clon superficial, se crea un nuevo objeto asociado a la misma nave. El nuevo alien queda ligado a la variable A3. La cuarta asignación provoca la ejecución del constructor, que crea un nuevo alien asociado a una nueva nave y se asigna la referencia a la variable A4. La siguiente instrucción utiliza el operador relacional para comparar A1 y A2. Las dos variables mantienen la misma referencia, de modo que la expresión computa verdadero. Cuando A1 se compara con A3, computa falso, porque las referencias son diferentes. Cuando A1 se compara con A4, nuevamente computa falso, porque las referencias también son diferentes. Cuando la nave de A1 se compara con la nave de A2, retorna verdadero, porque si A1 y A2 mantienen referencias a un mismo objeto, también mantienen referencias a una misma nave. Cuando la nave de A1 se compara con la nave de A3, nuevamente computa verdadero, porque las referencias son iguales. Cuando la nave de A1 se compara con la nave de A4, computa falso, porque las referencias son diferentes. Las naves tienen el mismo estado interno, pero diferente identidad. La siguiente instrucción envía el mensaje copy al objeto ligado a A4, con A1 como parámetro. El comando copia el estado interno de A1 en el objeto ligado a A4. Como la copia es superficial, A4 queda asociado a la misma nave que A1. Observen que aunque los objetos ligados a A1 y a A4 tienen el mismo estado interno, el operador relacional de igualdad sigue computando falso. La última vez que se ejecuta el operador relacional de igualdad, computa verdadero, porque los objetos ligados a A1 y a A4 están asociados a una misma nave. Observen que en la clase Alien, una asignación al atributo de instancia nave cambia el valor de la variable, la referencia a un objeto, pero no el estado interno del objeto mismo, que es de clase nave espacial. En particular, los métodos establecer nave y copy
implementado en forma superficial en la clase alien, modifican el atributo de instancia nave, esto es, el valor de la variable. La clase alien asume que cuando un objeto reciba el mensaje obtener fuerza, su atributo de instancia estará ligado. Veamos ahora qué valor retorna cuando reemplazamos el operador relacional de igualdad por el mensaje equals implementado en forma superficial en la clase alien. Los objetos ligados a las variables A1 y A2 tienen el mismo estado interno, de modo tal que retorna el valor verdadero. Los objetos ligados a A1 y A3 también tienen el mismo estado interno, retorna el valor verdadero. En cambio, los objetos ligados a A1 y A4 no tienen el mismo estado interno y retorna el valor falso. En las siguientes instrucciones se ejecuta el método equals de la clase nave espacial. Las naves asociadas a los objetos ligados a las variables A1 y A2 tienen evidentemente el mismo estado interno, ya que tienen la misma identidad. También las naves asociadas a A1 y A3, y son equivalentes las naves asociadas a los objetos ligados a las variables A1 y A4. Observen que si la clase videojuego no cumple su compromiso y la nave de un alien es nula, el método equals de la clase nave espacial termina normalmente. Luego de copiar el estado interno de A1 en A4, las siguientes dos instrucciones muestran en consola el valor verdadero. Veamos qué valor retorna en cada caso cuando usamos equals implementado en profundidad en la clase alien. En este ejemplo en particular, nuevamente las tres primeras instrucciones de equals retornan true, true y false. Consideremos ahora qué ocurre cuando clone y copy se implementan en profundidad. Cuando el objeto ligado a la variable A1 reciba el mensaje clone, se ejecuta la consulta implementada en profundidad. El nuevo objeto de clase alien queda ligado a una nueva nave que es un clon de la nave del alien que recibió el mensaje. El cambio en la implementación de clone y copy no afecta a la creación del objeto de clase alien que se liga a la variable A4. Cuando en las siguientes instrucciones se evalúa el operador relacional de igualdad, las expresiones computan verdadero, falso, falso, verdadero nuevamente, falso y falso. Si reemplazamos el operador relacional por el mensaje equals implementado en forma superficial, el resultado que retorna en la primera instrucción sigue siendo verdadero y los dos que siguen son falsos. Cuando equals se implementa en profundidad, los dos primeros valores que retornan son verdadero y el último es falso porque los aliens tienen distinto número de ojos, manos y vidas. Cuando el comando copy se implementa en profundidad, lo que se modifica es el estado interno de la nave, además de los atributos vidas, ojos y manos, pero la identidad de la nave no cambia. En este ejemplo en particular, las naves asociadas a los aliens ligados a las variables A1 y A4 ya tenían el mismo estado interno. Las siguientes dos instrucciones computan falso. Los aliens tienen diferente identidad y están asociados a naves diferentes. Queda pendiente que analicen qué computa la instrucción que sigue a copy si el operador relacional de igualdad se reemplaza por equals en profundidad. Me parece importante enfatizar nuevamente que el manejo de memoria de las variables de tipo clase es diferente al manejo de memoria de las variables de tipo elemental. En este segmento de código, las variables A1, A2 y A3 se declaran de tipo clase alien y por el momento no están ligadas. Las variables C1, C2, C3, B1 y B2 van a mantener valores elementales,
pero por el momento no están inicializadas. Después de que se ejecuten las 9 instrucciones que siguen, el diagrama habrá evolucionado. Noten que las variables de tipo elemental no mantienen una referencia, sino un valor dentro de su tipo.